Gracias por sintonizarte al podcast de la Biblia al desnudo. Puedes obtener la transcripción de este episodio en los enlaces de la descripción de este video. Recomendamos echar un vistazo si tienes preguntas o dudas acerca de la traducción o redacción en este episodio, ya que difiere del original en inglés. Bienvenido de nuevo al podcast de la Biblia al desnudo. Hoy voy a continuar con nuestra serie sobre el estudio de la Biblia a nivel de palabras. La última vez hablamos de falacias exegéticas que surgen de métodos defectuosos de estudio de palabras. Sin embargo, en este episodio quería hacer una transición a algunos elementos importantes relacionados con el estudio de palabras, algo positivo que quieres hacer. Hoy nos centraremos principalmente en examinar una palabra tal como la usa un solo autor a lo largo del material que escribió, en este caso el apóstol Pablo. Pero la palabra que he elegido para nuestro enfoque también significa que entraremos en el tema de la distribución de una palabra a lo largo de un corpus. En este caso, obviamente, el Nuevo Testamento. Dado que este ejemplo que he elegido es tan restrictivo, ya que mi interés principal en este episodio es el uso de un solo autor en lugar de una distribución más amplia. Probablemente volveré a la distribución de palabras cuando realice estudios de palabras en un episodio futuro, pero saltemos a lo que queremos cubrir hoy. Quiero comenzar recurriendo a primera carta a los Corintios 7. Durante el transcurso del podcast que sigue a medida que avancemos, hablaré sobre palabras específicas en primera carta a los Corintios 7. He reproducido las secciones importantes del capítulo sobre el sitio web del podcast, episodio 32. Tengo ciertas palabras coloreadas y marcadas por razones que indicaré a medida que avancemos. Puedes hacer referencia a ese material mientras escuchas o regresar y verlo después. También mencionaré ciertos léxicos griegos. Se trata de diccionarios especializados que cubren un determinado corpus en un idioma, en este caso, el Nuevo Testamento y algunas de las épocas relacionadas con el Nuevo Testamento. Hay enlaces a esas herramientas que mencionaré en el episodio 32 en la pestaña Bibliografía del sitio web del podcast. Entonces, sin más preámbulos, saltemos a primera carta a los Corintios 7. Probablemente hayas leído este capítulo antes. Es un capítulo controvertido. Pablo está tratando con el matrimonio, el divorcio, las segundas nupcias, los esponsales y todas estas cosas diferentes acerca de las relaciones sexuales y matrimoniales. En los primeros 7 u 8 versículos, básicamente se anima y se recomienda el matrimonio para evitar la inmoralidad sexual y demás. El versículo 8 es donde quiero comenzar. Pablo dice, en la Biblia de las Américas, a los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo, pero si carecen de dominio propio, cásense. Noten que él acaba de decir que deberían casarse. Recomienda que dos grupos se casen si no pueden permanecer solteros debido a la tentación sexual. Los dos grupos eran los solteros y las viudas. Volveremos a eso en un momento. Él dice que mejor es casarse que quemarse. A los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario que se reconcilie con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente, y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Ese es un tema completamente diferente de lo que Pablo está hablando allí. No está hablando de salvación, pero sigamos adelante. Sin embargo,
Si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. En lo que quiero centrarme aquí es en la palabra solteros. Ocurrió 2 veces en esa sección que acabo de leer, y si están mirando la sección del sitio web, las tengo coloreadas en rojo. A los solteros y a las viudas digo, y luego Pablo habla de la mujer que se ha separado o divorciado de su marido y que debe permanecer soltera o reconciliarse con su marido. Es interesante. ¿Cómo definimos soltero? ¿Qué significa eso? Ocurre 2 veces aquí, y en realidad solo ocurrirá 4 veces en todo el Nuevo Testamento. ¿Adivina qué? Hemos visto 2 de ellas aquí. Los otros 2 sucesos también se encuentran en este capítulo. Si bajamos a los versículos 32 al 34 obtenemos las otras 2 apariciones. Déjame leerlos. Pablo dice, «Mas quiero que estéis libres de preocupación». El soltero se preocupa por las cosas del Señor, cómo puede agradar al Señor, pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y sus intereses están divididos. Y la mujer que no está casada y la doncella se preocupan por las cosas del Señor, para ser santas, tanto en cuerpo como en espíritu. Así que están tus otras 2 apariciones de soltero. Lo que esto significa es que la palabra soltero aparece 4 veces en todo el Nuevo Testamento, todas en este capítulo y por lo tanto, todas son utilizadas por el apóstol Pablo. No se encuentra en ningún otro lugar. Voy a sugerirles que deberíamos permitir que Pablo, ya que él es quien la usa y se usa solo aquí, nos diga cómo entender la variedad de significados que tendría en su mente para la palabra soltero, por lo que constituye una persona soltera. Si buscamos esto en un léxico griego, el lema griego aquí es hagamos, como el de Bauer, Danker, Arndt y Gingrich. El léxico griego-inglés del Nuevo Testamento y otras obras de la literatura cristiana primitiva, BDAG, como lo llaman los usuarios y los que estamos en el campo. O tal vez en el de Liddell Scott, un léxico griego-inglés intermedio, basado en la 7ª edición del léxico griego-inglés de Liddell y Scott, que cubre más épocas históricas que solo el Nuevo Testamento y la literatura cristiana primitiva, descubriríamos que hagamos, soltero, es utilizado por escritores griegos en todos los diferentes periodos para todos los estados esperados de no tener cónyuge. En el fondo, eso es lo que significa soltero. Estoy en un estado de no tener cónyuge. Lo que constituye eso o lo que condujo a ese estado no es el problema, pero si estás en el estado en el que no tienes cónyuge, por definición eres soltero. Ahora bien, soltero puede significar varias cosas. Puede significar que nunca antes en tu vida has estado casado, con o sin estatus virginal o no. La virgen, de hecho, se explica por un término diferente que también se usa en este capítulo, partenos. Pero si eres virgen, nunca has sido sexualmente activo y por lo tanto nunca has estado casado, serías agameo, soltero. Pero podrías no estar casado si hubieras estado casado antes y ahora te encuentras sin cónyuge. Eso cubriría a personas como aquellos que han estado divorciados o aquellos que son viudos. Y también cubriría una situación en la que estuviste casado pero tu cónyuge te abandonó o tú lo abandonaste, simplemente lo dejaste. Esto está implícito en este capítulo, en las secciones que acabamos de leer, aunque el vocabulario que Pablo usa para separarse se usa en otros lugares dentro y fuera del Nuevo Testamento para el divorcio. Solo estoy dando un panorama general, porque la cultura grecorromana es el tiempo cultural del Nuevo Testamento. Es la cultura en la que Pablo estaba escribiendo y la cultura en la que viven las personas que reciben la carta de Pablo. No podemos asumir que la cultura antigua tenía el mismo tipo de categorías legales que nuestra cultura y de hecho no las tenía. Tenemos una categoría llamada separados, que en realidad no es divorciados. Hacemos esa distinción,
Pero Pablo está lidiando con una separación, un abandono por cualquier motivo, incluido un matrimonio desigual en términos de estatus espiritual, cristiano y no cristiano, donde dice en el pasaje que acabamos de leer que esto podría suceder. Tu cónyuge podría simplemente dejarte porque eres creyente. Y si eso sucede, los dejas ir, pero no estás esclavizado a esa persona. Es una de esas cosas en las que es más o menos igual y también diferente. Dos caras de esa moneda. No podemos asumir las mismas categorizaciones. Con lo que Pablo está lidiando cuando habla de la separación de parejas es en realidad un divorcio práctico. Es algo que resulta en una condición permanente, ya sea que tenga estatus legal o no. Y sí podríamos igualarlo con parte de la jerga legal que utilizamos hoy. Es una situación práctica de divorcio. Entonces, ¿qué significa todo eso? ¿Por qué importa todo? ¿Cómo es que esta es la pieza central de lo que queremos hablar hoy en el podcast? Bueno, es importante interpretar correctamente lo que dice un autor, saber cómo utiliza un término, que se incluye y que se puede excluir. En algunos casos, no es fácil determinar qué podría incluirse o excluirse, pero aquí, Pablo es la única persona que usa este término y en realidad describe ciertas condiciones que nos ayudan a determinar qué podría significar soltero. Volvamos al versículo 8. Pablo dice, a los solteros y a las viudas les digo. Ahora bien, esto te dice que cuando Pablo usa la palabra solteros, lo más probable es que las personas que no tendrían cónyuge no incluyan a las viudas o viudos, porque continúa con solteros con el mismo término viudas. Entonces tenemos viudos y sabemos quiénes son. Su cónyuge ha muerto. Entonces eso significa que soltero podría incluir también cualquiera de esas otras circunstancias. Nunca haber estado casado, divorciado, un divorcio práctico por deserción o separación. Entonces Pablo está hablando a diferentes grupos aquí y dice, a los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo, pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Lo sigue en el versículo 10 y dice, a los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. No dejes a tu marido, no te divorcies de tu marido. Ahora, la palabra ahí es horizo, que significa crear una división o separación. En el material coloreado he coloreado este verde con un subrayado debajo. Horizo es verde con el subrayado. Notarás que hay otros términos verdes. Pablo continúa en el versículo 11 acerca de esta persona que no debe separarse de su marido. Le recomiendo que no se separe, pero si lo hace, si hay una separación. Aquí un divorcio práctico o un abandono. Y dice, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario que se reconcilie con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Divorcio es otro término verde, este es un término diferente. Es afiemi, liberar o dejar ir, o simplemente deshacerse de ese tipo de cosas. Es el lenguaje estándar del divorcio. He coloreado ambos términos en verde porque si notas que en 1 Corintios 7, 8 a 15 se usan indistintamente. En otras palabras, no son categorías o distinciones legales estrictas en sí mismas. Se usan indistintamente para e incluyen la situación en la que un cónyuge incrédulo abandona o deja, en términos prácticos, se divorcia al miembro creyente del matrimonio. Entonces se usan indistintamente. Pablo claramente incluye el divorcio. Aquí está el problema. Hay mucha controversia sobre el divorcio y las segundas nupcias. ¿Puede una persona divorciada volverse a casar y todo ese tipo de cosas? Por lo general, se basa en la discusión de los evangelios en Mateo 19. Volveré a Mateo 19 en un momento, pero aquí estamos en 1 Corintios 7. Y Pablo claramente incluye, tanto por contexto como por el rango semántico del significado de la palabra. Y él es el único que lo usa, por lo que no podemos salir y obtener otra información.
al menos en el Nuevo Testamento, él incluye a personas que podrían estar divorciadas en su discusión sobre el estado de estar sin un cónyuge no casado. En el versículo 11 recomienda que el soltero se reconcilie con su cónyuge. Obviamente, esa es su elección óptima. Si se separa, debe permanecer soltera o reconciliarse con su marido. Eso es lo que recomienda Pablo. Pero en el versículo 8 les había dicho a los solteros y a las viudas que si no pueden vencer la tentación sexual, entonces deberían casarse. Yo lo diría de esta manera: no hay manera de abordar esta sección de las Escrituras y decir legítimamente que Pablo no podría haber tenido en mente a las personas divorciadas cuando recomienda que los solteros se casen si no pueden evitar la tentación sexual. No sé cómo podrías separar, distinguir o eliminar deliberada y limpiamente ese posible significado de soltero de este pasaje. Y es importante porque tenemos situaciones como la de Pablo, en las que hay personas divorciadas en la iglesia que se preguntan si pueden volver a casarse o no. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, yo diría que realmente no hay una forma legítima de excluir a las personas divorciadas de la discusión de Pablo aquí. De hecho, si nos atenemos a las otras dos apariciones de soltero, son muy genéricas. Están hablando del estado de no tener cónyuge. Y si estás soltero, estarás pensando más en las cosas del Señor. Y si estás casado, te distraerás porque tienes esposa o cónyuge a quien complacer y todo ese tipo de cosas. Podemos ver aquí en el versículo 34 que Pablo se dirige a la mujer soltera y comprometida. Crea la clara posibilidad, yo diría la probabilidad, de que aquí soltero se esté diferenciando de la virgen prometida. Entonces, anteriormente en el capítulo, el uso que Pablo hizo del término soltero nos dijo que podría ser distinto de alguien que era viudo, y aquí podría ser distinto de alguien que es virgen. La palabra doncella aquí en el versículo 34 es partenos, la palabra para virgen. Nuevamente tenemos indicaciones claras de que cuando Pablo usa la palabra soltero, es muy probable que esté incluyendo en esa palabra la idea de que no tienes cónyuge porque te has divorciado formalmente o prácticamente te has divorciado. Tu cónyuge te ha abandonado o dejado. ¿Cómo podríamos considerar las 4 apariciones de solteros en este capítulo y poder excluir a las personas divorciadas de lo que dice Pablo? Porque Pablo dice claramente en el versículo 8, si carecen de dominio propio, cásense. De hecho, si vas al versículo 27 y 28, escucha lo que Pablo dice aquí. ¿Estás unido a mujer? No procures separarte. ¿Estás libre de mujer? No busques mujer. ¿Estás casado? No intentes romper el matrimonio. ¿Estás soltero? El contexto aquí, como dice en el versículo 28, es que hay problemas mundanos, y antes aludió a la angustia presente. Hay algún tipo de situación que la mayoría de los eruditos piensan que es persecución en la que Pablo recomienda que se queden como están y no se casen, ni tengan hijos debido al sufrimiento y todo ese tipo de cosas. Y eso entra en lo que los perseguidores romanos les hacían a las esposas e hijos cristianos, especialmente a las hijas. Era algo serio. Podrían hacerles cosas horribles. Así que Pablo simplemente recomienda que todos se queden donde están. Pero él dice, mira, si estás unido a una esposa, no intentes romper el matrimonio. Si estás libre de una esposa, mi consejo es que no busques casarte. Y el versículo 28 dice, pero si te casas, no has pecado. Y si una doncella se casa, no ha pecado. Ahí está esa palabra doncella otra vez. Es partenos, una virgen. De modo que se dirige a dos amplias categorías de personas que no están casadas. Una de ellas son las vírgenes, es decir, las otras que están en estado de no tener cónyuge. Si se casan, no han pecado. ¿Ves lo que estamos diciendo? A lo que me refiero es que si vamos a hablar
sobre la legitimidad del nuevo matrimonio en la Iglesia, esta pregunta, debemos ir a Corintios 7. Debemos incluirlo en nuestra discusión. Y debemos dejar que Pablo defina qué es un individuo soltero. No hay manera, basándose en el significado de la palabra y el contexto en el que aparece, y estas son las 4 ocurrencias que hay en el Nuevo Testamento, para excluir a las personas divorciadas del permiso para volver a casarse. Esto es a lo que me refiero y de lo que estoy hablando. Ahora la pregunta lógica es, ¿qué pasa con Mateo 19 y toda la declaración de Jesús? A menos que sea por fornicación, puedes casarte o no volverte a casar. Si te vuelves a casar, ¿terminas de cometer adulterio y todo ese tipo de cosas? La verdad es que está más allá del alcance de este podcast, pero ese dicho es en realidad controvertido gramaticalmente. Podría funcionar de cualquier manera, podría prohibir o permitir el nuevo matrimonio, dependiendo de la situación de cómo ocurrió el divorcio inicial, si hubo adulterio involucrado o no. En realidad, no está claro, al menos en la discusión académica, que la declaración prohíba volver a casarse. También agregaría esto, la razón por la que Pablo nunca hace referencia aquí a la enseñanza de Jesús, creo, es doble. Pablo está hablando del divorcio y las segundas nupcias en todo este capítulo de Primera a los Corintios 7. ¿Por qué no cita a Jesús? Bueno, probablemente no lo cita porque el Evangelio de Mateo, y yo diría que el de Marcos, en realidad, aún no había sido escrito. Primera de Corintios tiene algunos marcadores cronológicos claros que puedes buscar en una introducción del Nuevo Testamento que habla de Primera de Corintios. Los eruditos son muy capaces de fechar Primera de Corintios a mediados de los años 50 después de Cristo. La fecha que la gente suele apuntar es alrededor del 55 después de Cristo, así que usemos esa, mediados de los años 50. Los eruditos consideran casi universalmente que Mateo fue escrito en algún momento antes del año 70 y probablemente justo antes de los 70. Nuevamente hay una serie de indicaciones que no podemos abordar aquí. Entonces Pablo nunca lo habría visto porque Mateo aún no estaba escrito. Generalmente se considera a Marcos un poco antes, y lo más temprano que se puede poner en Marcos es a mediados de los años 50, lo mismo que Primera de Corintios. Entonces, es muy probable que Pablo nunca lo haya visto. Marcos está escribiendo en otro lugar. Pablo está ministrando a los gentiles, y es por eso que no lo cita. La otra cuestión es que Jesús está abordando la cuestión desde dentro de la cultura judía, con un punto de contacto, por supuesto, con el Antiguo Testamento. Pablo no está haciendo eso aquí. Pablo está escribiendo a los corintios. Se refiere a la situación en la cultura grecorromana, las situaciones que estaban presentes en la vida real grecorromana y su propia angustia actual, la actual situación de persecución dentro de esta iglesia predominantemente gentil aquí en la ciudad de Corinto. Estos son contextos completamente diferentes para lo que Pablo está tratando y lo que Jesús estaba comentando cuando fue confrontado por los escribas y fariseos. Yo diría que no habrá inconsistencia cuando todo esté resuelto y hecho, pero nuevamente, eso está realmente más allá del alcance de este episodio de podcast en particular. Pero continuando con lo que Pablo está diciendo aquí, es realmente casi imposible porque el uso de la palabra está tan restringido a Pablo, tanto en términos de distribución como de su uso por los autores del Nuevo Testamento. Él es el único, son solo 4 veces y todo está aquí mismo. Es casi imposible excluir a las personas divorciadas de lo que Pablo dice aquí sobre los solteros en Primera a los Corintios 7. Me gusta usar esta ilustración como una buena ilustración, creo, de la importancia de, cuando uno hace estudios de palabras, tomar nota no solo de dónde se usa la palabra y cuántas veces y todo ese tipo de cosas, sino también de cómo utiliza el término un autor en particular. ¿Existe coherencia en la forma en que un autor utiliza un término en particular?
un autor siempre usa el término de la misma manera? Tienes que observar la forma en que un escritor en particular usa un término en particular, la palabra en particular que estás estudiando. En este caso, entramos en distribución porque realmente no la hay. Son solo 4 veces en este libro en particular. Pero eso es otra cosa a considerar: el aislamiento o la distribución de cómo se usa una palabra para limitar las posibilidades, para crear situaciones en las que se pueda discernir de manera plausible lo que significa la palabra en el contexto. Y el contexto es cultural, y aquí el contexto también es literario. La distribución, el uso real de la palabra. Observa lo que significa la palabra en contexto para que puedas sacar conclusiones del pasaje basándote en tu comprensión y estudio de las palabras.